Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Hay observaciones en otras 7 instituciones. Aquí vamos a estar bien pendientes de todo lo que ocurra. La recomendación es mantener la calma y si vas a tomar una decisión de mover tu dinero, hay que pensarlo y analizarlo muy bien. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con muchísimo gusto y cariño a mi compañera Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Hola Romina, feliz de estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. Tienes toda razón, hay que seguir monitoreando todo lo que sucede en nuestra economía, en nuestro sistema financiero y por supuesto en el exterior, y aquí le estaremos dando detalles. Por lo pronto, aquí te devuelvo los micrófonos, amiga. Y como siempre, información buenísima la que traemos hoy, así es que cuéntanos quién nos va a acompañar. Gracias, Romina. Amigos, seguimos atendiendo sus preguntas, sus solicitudes, y aquí le estaremos dando detalles. ¿Qué pasa con los ahorradores, con los recursos que están en Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam? Hoy lo seguiremos platicando aquí en Salud, Dinero y Amor. Estaremos dando el panorama de estas 3 instituciones y por supuesto lo relacionado con el sistema financiero. Platicaremos en unos instantes con Mario Di Constanzo, un gran economista, analista, consultor, por supuesto fue presidente de Conducef, diputado, en fin, sabe del tema y sabe mucho, así que aquí le estaremos dando detalles en unos instantes. Y las lluvias torrenciales, las inundaciones, los huracanes y los ciclones están a la orden del día. ¿Qué nos espera en el futuro con este cambio climático? Para platicarnos de todo esto, nos va a acompañar el doctor Fausto Quintana. Él es investigador catedrático de la UNAM y por supuesto un verdadero especialista en este tema. Y ante esta situación de desaceleración, de situación económica compleja, no solamente en México, sino a nivel internacional, ¿qué pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas? Que en México el 93, hay quien dice 93, 98% de las empresas son pymes. Hoy lo platicaremos. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué opciones se tienen para no desaparecer? Hoy lo platicaremos con una abogada empresarial, Guadalupe Hernández. ¿Y cuáles son las alternativas de financiamiento que tienen las pymes en este momento de desaceleración y estancamiento económico? Para contarnos detalles de todo esto nos va a acompañar Carlos Rajmane. Él es director general de Exitus Capital. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música. Así es que acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y esta tensión que prevalece en el sistema bancario, principalmente por los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 3 intermediarios, una casa de bolsa y 2 bancos mexicanos por presuntas operaciones de lavado de dinero, y la lamentable respuesta de la Secretaría de Hacienda, en donde hay 10 instituciones con observaciones, mantienen a muchos de los ahorradores de estos intermediarios y a las mismas autoridades en un foco de alarma, de preocupación. Pero ¿cuál es la situación real? ¿Qué se pueden esperar los ahorradores de estas instituciones? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea un verdadero especialista, analista, economista, consultor, fue diputado, presidente de la Conducef, alguien que sabe y sabe mucho de estos temas, Mario Di Constanzo. Muy buenas noches, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Romina, muy buenas noches, María Elena, y bueno, pues muchas gracias por la entrevista y por dirigirme a tu auditorio. Pues efectivamente, lo que vimos la semana pasada fue una noticia que pues cimbró al sistema bancario en general, ¿no? No solamente por los señalamientos que hace el Tesoro norteamericano, del cual pues creo que la respuesta del gobierno de México fue muy desafortunada porque pues primero niega las cosas y pide pruebas, ¿no? Y a las 2 horas pues interviene, yo te diría, gerencialmente a estas instituciones, ¿no? Desde luego que se ha dicho que hay otras 7 instituciones financieras, vamos a llamarle así, que tienen algunas observaciones en cuanto a los procedimientos, los métodos, los mecanismos que tiene
tienen pues para cuidar que este tipo de operaciones de lavado de dinero no se den, ¿no? Bueno, primero que todo, sí hay, ¿no? En el informe del Tesoro hay unos PDFs adjuntos que señalan con todo detalle cuáles fueron las operaciones que están cuestionando y que están señalando, ¿no? Pero están ahorita intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Y cuál es la situación, yo te diría, de los clientes del sistema bancario? Bueno, de los bancos que no están observados, bueno, pues pueden estar relativamente tranquilos. Espero que no sea pues que en esta semana o que en la próxima se dieran a conocer por parte del Tesoro más instituciones, porque sí sería un golpe fortísimo para el sistema financiero mexicano. Mario, para las personas, ¿qué tendrían que estar haciendo? Te saluda Marielena Vega. Sí, mira, para las personas en este momento de los bancos no intervenidos, vamos a llamarle así, pues pueden estar tranquilas porque finalmente las operaciones fluyen normalmente, ¿no? ¿Qué van a tener que tener cuidado estas instituciones, las no señaladas? Pues evidentemente hacer cualquier tipo de transferencia, pues yo te diría a China. No, porque finalmente lo que se señala por parte del Tesoro americano son que estas empresas, estos bancos, Intercam y Cibanco, pues de alguna manera facilitaron primero en uno de los bancos, facilitaron y proveyeron de servicios financieros a cárteles. Eso es innegable y lo está señalando el Departamento del Tesoro. Y cita varias operaciones que reportan en estos PDFs, incluso también en el caso de Vector, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos tendrán que tener mucho más cuidado en pues los envíos, las transferencias que envíen, valga la redundancia, o que reciban de China, sobre todo por el giro de las empresas. Yo creo que difícilmente alguien te va a hacer una transferencia ahorita a un banco o a una empresa farmacéutica china, nos guste o no, pues es algo que los Estados Unidos están observando. Ahora, los clientes de los bancos que están intervenidos, yo sí les recomendaría que sin pretender hacer una corrida financiera, cambien su dinero a otro banco, ¿no? El daño reputacional ha sido muy fuerte, creo que va a ser muy fuerte. Claro, deben de recordar todos los ahorradores que sus depósitos, sus ahorros están protegidos por el IPAB hasta por 400,000 UDIs. Estos son 3.4 millones de pesos. Es decir, si yo tengo una cuenta de depósito en alguno de estos bancos intervenidos de 1 millón de pesos, pues no me debo de preocupar. ¿Por qué? Porque están protegidos mis ahorros hasta 3.4 millones de pesos. Si tengo más de esa cantidad, pues el seguro de depósito, nada más decirles a los ahorradores que solamente cubre hasta 3.4 millones y en el caso de una eventual quiebra, que no es necesariamente este caso, tendrían que recuperar hasta mucho después el excedente de estos 3.4 millones de pesos. Lo que sí es cierto es que el daño reputacional está hecho y va a ser muy difícil que estos bancos se levanten en el corto plazo de este daño reputacional, amén de lo que diga la intervención, yo te diría, pues muy desordenada y muy a destiempo, ¿no? De la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque pues nos guste o no el hecho de que los haya intervenido después del informe del Tesoro y después de que pedían pruebas, pues es una forma de validar indirectamente lo que está diciendo el Tesoro norteamericano, claro, ¿no? Mario, sin pretender en absoluto que se dé una corrida bancaria, que ya ocurrió, por ejemplo, en instituciones como CI Banco o Intercam, por ejemplo, se señala a otras 7 instituciones y lo reitero porque no se trata de alarmar o de alertar, se tiene conocimiento de cuáles son estas 7 instituciones y por supuesto la reacción pésima, absolutamente mala por parte de la Secretaría de Hacienda, en donde más que ayudar, pues afectó al sistema bancario. Pues sí, mira, no se tiene con certeza y no me gustaría especular en este sentido con nombres de instituciones, porque esto puede hacer mucho ruido y más reputacional, pero obviamente, les vuelvo a decir, mientras el Tesoro norteamericano pues no lance otra observación sobre alguna de estas otras instituciones, pues yo creo que los clientes pueden estar
tranquilos, ¿no? Tranquilos además porque en cualquiera de los casos pues opera el seguro depósito. Obviamente, pues sí, los clientes lo han hecho, los fideicomisos, por ejemplo, de Cibanco, pues están buscando que el fiduciario, es decir, a donde se depositen esos recursos, sea alguna otra institución. Ahora bien, pues sí se han mencionado en esos artículos, pues otro tipo de instituciones. No obstante, también hay que decirlo, hay todavía instituciones mexicanas que no han sido señaladas y que, bueno, tienen buenos procesos, digamos, que revisan o que atienden o que cuidan los presuntos lavados de dinero o los procedimientos, sobre todo, ¿no? Los procedimientos. Ajá. Mario, nuevamente vuelve a pasar el tema del lavado de dinero, lo hemos visto en años anteriores, dos grandes instituciones también se vieron afectadas en esta situación. Hoy vuelven a ver este tipo de temas. ¿Qué es lo que no está haciendo México? ¿Qué es lo que no está haciendo el sistema financiero? Porque al parecer las leyes, las normas son las correctas. Bueno, lo que pasa es que también no hay que olvidar que cambiaron de enfoque las autoridades norteamericanas. ¿Por qué? Porque al denominar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas, las revisiones y los procedimientos automáticamente se vuelven, yo te diría, más rigurosos. No hay que olvidar que en esta misma definición para los Estados Unidos implica dos acciones muy importantes. Primero, cuidar mucho y darle seguimiento, revisar pues el tráfico de armas, pero también el tráfico de los flujos monetarios. Entonces, yo te puedo asegurar que en este momento, como lo mencionaba hace un rato, pues hacer una transferencia a China, a una empresa farmacéutica, pues es algo que los Estados Unidos van a revisar con lupa, ¿no? Oye, Mario, rápidamente, porque nos queda un minutito, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte. ¿Estaría en riesgo el sistema bancario mexicano? Digo, son bancos conectados, entonces, ¿alguna otra señalamiento por parte del Departamento del Tesoro a más bancos ya pondría en riesgo al sistema? Pues mira, si hubiera otro señalamiento, yo creo que sí. Yo espero que no se dé, que los bancos se hayan puesto las pilas y que estén pues revisando, optimizando, cuidando precisamente estos procesos y cuidando muy bien, aplicando el principio conoce a tu cliente, aplicando el principio de estas transferencias, cuidando donde puedan tener observaciones. Es bien cierto también que por ejemplo, en el 2021, junto con el Banco del Bienestar, la CNBV impuso sanciones a algunas otras instituciones, como puede ser otros bancos. Creo que a BBVA lo multaron, creo que a Actinver lo multaron. Es decir, pues es ponerse las pilas y cuidar, ¿no? Cuidar muy bien que los procedimientos se cumplan, yo te diría, al pie de la letra. Vaya tema, estaremos muy al pendientes de toda esta situación del sistema financiero y como bien lo dices, Mario, ojalá que todos los grupos puedan ponerse las pilas y frenar esta situación que a nadie nos conviene, comenzando por los ahorradores y como país tampoco. Ojalá que esto se estabilice. Muchísimas gracias a Mario de Constanzo, economista, analista, fuera presidente de la Conducef. Tuvo varios cargos en gobiernos pasados y esto le permite tener esta visión y hoy día esta participación aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias, Mario, y muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches y un saludo a ustedes dos y a todo el auditorio. Bueno, nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Ellas te apasionan. Ya amigos, estamos viendo grandes impactos, no solamente en salud, industria, en el país por el cambio climático. ¿Cuál es la repercusión económica? ¿Nos va a afectar? ¿Podemos hacer algo? De todo esto platicamos en estos momentos y ya tenemos vía telefónica al doctor Fausto Quintana. Él es especialista de cambio climático, investigador y también es investigador en desarrollo sostenible, catedrático de la UNAM, especialmente de la Facultad Ciencias Políticas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Oiga, y bueno, pues estamos viendo muchos estragos económicos en materia de cambio climático. ¿Se conoce ya el impacto que llevamos en este mes? Sí, en realidad tenemos un impacto en diversos sectores de la economía del país, en general en el desarrollo del país. Hay conocimiento, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, de cuáles son las causas del cambio climático, pero es necesario profundizar en las consecuencias. Nada más para calentar motores, le podría decir
que en el 2050 los costos del cambio climático va a representar 3.2% del Producto Interno Bruto en México. Y actualmente en el mundo el cambio climático, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nos cuesta al día $16 millones. Wow, es muchísimo. ¿Y qué se espera hacia el futuro si no se toman? Muy buenas noches, antes que nada. Les saluda Romina Román. ¿Y qué se espera hacia el futuro si no se toman las acciones urgentes y necesarias por parte de los gobiernos y por supuesto de los ciudadanos? Romina, buenas noches. Mira, el tema de los impactos se va a identificar en varios sectores, particularmente en el sector de la agricultura. Las sequías, las inundaciones encarecen el precio de los alimentos debido a la pérdida de las cosechas y a la pérdida también de la fertilidad de los suelos. Recordemos que incrementan las precipitaciones y esto ocasiona deslaves y por supuesto erosión de los suelos. En el sector de la infraestructura hemos sido testigos de los destrozos del crecimiento de los caudales de los ríos, de las barrancas, y esto a su vez impacta en la distribución de mercancías, en la movilidad de las personas y por supuesto interrumpe la cadena de producción y de distribución de estas mercancías. Tenemos impactos también en la salud. Por ejemplo, el tema de las olas de calor en las ciudades, pues bueno, ha generado muertes, pero genera estrés y pérdidas de horas laborales. Además, como sabemos, el cambio climático incide en la distribución de vectores de enfermedades. Entonces, es un escenario muy difícil. Si le agregamos que también el cambio climático es uno de los factores de la pérdida de biodiversidad, y si se pierde biodiversidad, se pierden opciones de desarrollo. Doctor Quintana, ¿y como países, estamos preparados para enfrentar esta situación del cambio climático o tendremos que esperar a que la propia naturaleza haga este ajuste? Indudablemente que no estamos preparados. Como no estuvimos preparados para la pandemia, no estamos preparados para el cambio climático, a pesar de que desde el año 1990, cuando se publica el primer reporte de evaluación de este grupo de expertos intergubernamentales sobre cambio climático, ya sabemos qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias. Nada más hay que diferenciar que hay niveles de vulnerabilidad en los países. Hay países, por supuesto, de renta alta, países industrializados y ricos, donde los efectos del cambio climático no son tan graves como países menos adelantados o algunos países en desarrollo, como el caso de México. Y aún así, dentro de México hay que ver las diferencias. Quienes tienen mayor vulnerabilidad son los estados del sureste y por supuesto en el norte hay mayor capacidad precisamente para enfrentar los estragos del cambio climático. Sí estamos haciendo algunas cosas. Digamos, no quiero ser extremista y decir que no estamos haciendo nada al respecto sobre el cambio climático. En México, en particular, existe un sistema nacional de cambio climático. Tenemos una ley general de cambio climático, tenemos un proyecto de transición de energías alternativas. No obstante, seguimos priorizando el uso del automóvil, seguimos priorizando la industria, el consumo, la industria que no es sostenible, porque debemos de tener industria, por supuesto, y prácticas de desarrollo, pero no que afecten precisamente al medio ambiente, como en el caso del cambio climático. Doctor Quintana, ¿y tendríamos o estamos haciendo, obviamente no lo suficiente, pero respecto a otros países, qué tan atrasados estamos y si se cuenta con el ánimo, con el presupuesto, con el diseño de estrategias y políticas para poder avanzar más? Porque al final de cuentas vimos, por ejemplo, que el sexenio pasado se detuvieron estas políticas proambientales. Sí, ha habido cambios entre los gobiernos. Indudablemente que el impulso y la fortaleza de la política pública sobre cambio climático se dio durante el gobierno de Felipe Calderón. Posteriormente se redujo, como se redujo el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que estaba en Periférico Sur, cambió de sede a las oficinas de
de Picacho de la Secretaría, y la reducción a programas estratégicos como áreas naturales protegidas, biodiversidad, etcétera, pues han disminuido. En México sí hay proyectos, por supuesto, hay un andamiaje jurídico robusto. Comento, tenemos la Ley General de Cambio Climático, el programa de acción de cambio climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. A nivel estatal se están dando programas de acción climática y también a nivel municipal. Pero una cosa es la ley y otra cosa las acciones. México, desde el gobierno pasado, ha priorizado precisamente la industria energética basada en combustibles fósiles. Ha habido una disminución precisamente de apoyos gubernamentales a proyectos de sostenibilidad, y ahí tenemos un grave problema. Doctor Quintana, en esto lo que nos plantea es lo que pueden o lo que están haciendo las autoridades y obviamente los retos que se enfrentan. ¿La sociedad puede hacer algo? ¿Las micropymes pueden hacer algo? Sí, todos estamos involucrados y en cierta medida tenemos un grado de responsabilidad para enfrentar el cambio climático. Desde el gobierno, las políticas públicas, la legislación en los niveles subnacionales también hay una responsabilidad. La sociedad civil y la iniciativa privada en pequeñas y medianas empresas pueden precisamente contribuir. Hay un costo sobre el cambio climático, trabajar en una transición tecnológica dentro de las empresas, tener certificaciones ambientales, incrementar la estrategia de descarbonización dentro de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, lleva un costo muy alto. Por ejemplo, tener paneles solares, tener estas certificaciones ambientales, pues cuesta mucho recurso. No obstante, si nosotros en todos los niveles de actores de la sociedad y en todos los niveles de gobierno no contribuimos a la lucha contra el cambio climático, el costo va a ser mayor. Hace un momento señalé el porcentaje del Producto Interno Bruto que va a costar para México la lucha contra el cambio climático, pero a nivel mundial hay pronósticos para el 2050, a finales del siglo, digamos, en los últimos 50 años de este siglo, que pueden alcanzar 17% o hasta el 20% del Producto Interno Bruto para algunos países. Pensemos en Haití, un país desolado, digamos, en términos de desarrollo, con poca infraestructura, poca producción agrícola, pues se va a ver más afectado, ¿no? Hay niveles, digamos, de vulnerabilidad de los países y dentro de estos países. Un asunto que tendrá consecuencias gravísimas que, por cierto, ya estamos viendo si los gobiernos y las organizaciones internacionales y los mismos ciudadanos no le damos prioridad a resolver este tema del cambio climático. Muchísimas gracias al doctor Fausto Quintana. Él es investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Le vamos a dar seguimiento a este tema que debe de ser de la mayor relevancia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Al contrario, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.